La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a la ofensiva este lunes en el marco del juicio oral por la llamada causa vialidad. Su defensa pidió recusar al fiscal Diego Luciani y a uno de los miembros del tribunal, el juez Rodrigo Jiménez Uriburu. El argumento es que ellos participaban juntos, que se conocían y participaban juntos de un equipo de fútbol amateur que competía en un torneo que se desarrollaba en La Quinta, en un predio que pertenece al ex presidente Mauricio Macri. Permitir que estas personas con este vínculo sigan investigando y capaz condenando a la vicepresidenta es bastante llamativo. Y bueno, una prueba son los cuadernos de Centeno. Una prueba, bueno, es la asociación explícita entre Néstor Kirchner y el propio Lázaro Báez. Esos son pruebas. La foto de un partido de fútbol, bueno, claro está que se va a quedar corto Cristina en este intento de recusar al fiscal, ¿no? El papelón que está haciendo hoy Luciani y el papelón que está haciendo hoy el Tribunal Oral Penal 2 no va a salir solo en los diarios argentinos. Bien. Ahora ya estamos analizando situaciones para poder mostrárselo al mundo. Señores, acá hay sociedad con el masismo, ¿eh? En Juntos por el Cambio. Sociedad de Juntos por el Cambio con el masismo. Obviamente. Mucha gente, algunas personas claves de Juntos por el Cambio... ¿Dijiste Ritondo? ¿Dijiste Ferrari? No. Estoy diciendo que hay muchos que hacer negocios. ¿Qué quiero decir? Vila Manzano, a ver, ¿de quién es íntimo amigo Manzano? De Cotino Siglia. De Cotino Siglia. Pero no se equivoquen, acá hay un establishment corporativo. Algunos dicen que son socios. Político Manzano y Cotino Siglia. Claro, Banco Macro, muchachos, cuando se investigue quiénes son los verdaderos accionistas del Macro, cuando todo lo que vamos a sufrir todos los argentinos, yo les voy a decir quiénes van a salir riquísimos. ¿Quién? Manzano. Y Vila. Vila. Y Filiberti. Filiberti, Mr. Cloro, a ver qué tiene la energía. El del yacht. Massa. Claro. Porque eso es Aiza. Aiza es una caja. Aiza es Malena Galmarini. Pero por supuesto, pero es Massa. Claro. Antes fue Frigerio. Antes la caja de Aiza era Frigerio. Es cuando me puso un amante en una lista. Y yo le dije, señores, yo me bajo de la lista de Capital si no me sacan al amante de Frigerio, que estaba como testaferro de Frigerio en Aiza. Bueno, algunos dicen menos mal que se había retirado de la política Lelita Carrió, ¿no? Porque de tanto en tanto habla y hace declaraciones en varios medios y genera esto, ¿no? Ya hoy no es propio, por eso voy a citar la fuente. Fontevecchia en Perfil dijo: el cabaret de Juntos por el Cambio, llevándolo a términos futboleros, un poco con Lilita Carrió, y salió inclusive Macri a avalar un poco los dichos. Dijo, no son las formas, no hay que desconocer o desautorizar o sacar de contexto algunas cuestiones, pero en definitiva tenemos que saber quiénes somos, no tenemos que perder identidad. Evidentemente hubo como una bala y esto ha generado un cimbronazo, porque repartió para todos lados. Es una pequeña muestra, ¿no? Al comienzo el tema de la justicia, otro tema que vamos a tratar, ¿no? La inefable Justicia Federal Argentina, ¿dónde hemos llegado, no? Siempre se denuncia, los políticos nombran a los jueces a través del Consejo de la Magistratura, donde tienen claramente mayoría de políticos. Y después se deben favores. Hay muy buenos jueces y muy probos, muy buenos fiscales y muy probos, y hay algunos otros que están esperando, aparentemente, que suene el batiteléfono del comisionado para ver qué hacer, ¿no? Tiene que haber una reforma de la justicia y seguramente tendrá que haber una reforma de la justicia. Tendrá que reformarse el Consejo de la Magistratura algún día para que en su conformación no haya tantos políticos y más profesores eméritos universitarios. Es lo que queremos algunos. Veremos qué pasa. Vamos a hablar también de temas regionales. Nos acompañan siempre en la redacción algunos colegas. En este caso está con nosotros nuevamente, ha vuelto Sergio Baudañotto, del Diario del Centro del País. Un gustazo. Igualmente, Beto, mucho gusto. Igualmente para nosotros, Hernán Bacanarvaja, del Puntal de Río Cuarto. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gustazo. Un gusto. Bueno, muchos temas hoy tenemos, ¿eh? Así es. Hay mucho para contar. Hay muchos temas regionales también que vamos a abordar y lo vamos a esperar a Horacio Solán, que también va a venir y va a hablar de algunos problemitas que hay en Punilla, de algunas cuestiones que están avanzando, como el tren de las sierras, por ejemplo, que ya ha llegado a Valle Hermoso y dicen que tiene que pasar por la falda y llegar a la cumbre. Uno dice, ¿podrá llegar? ¿Será tan fácil teniendo en cuenta que durante un largo proceso se afanaron todo? No hay durmiente, no hay vías, no hay nada en la zona de la falda, habrá que hacer todo absolutamente de nuevo.
Y tenemos dos invitados por el primer tema, este tema de la justicia, que son Jorge Horacio Gentile, profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Católica, sigue litigando, sigue activo todos los días levantándose tempranito para ir a tribunales, ex convencional constituyente provincial y nacional. ¿No? No, provincial y municipal. Ah, y municipal. Sí. También la Carta Orgánica Municipal en la época de Martí. Así es. Y perdí la elección nacional. Y perdiste la elección nacional, pero también te habías presentado para ser convencional. Sí, y fue diputado nacional. Y Víctor Vélez, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Víctor? Camarista penal, durante muchos años presidente de la Asociación de Magistrados de Córdoba. ¿Cuántos? 12. 12. ¿Y en la Federación Argentina de la Magistratura? 6. 6. Son muchos años en la actividad gremial de la magistratura, de los magistrados, ¿no? Sí. Bueno, arranquemos con ustedes. ¿Qué piensan de esto? Cristina dice, lawfare, era sabido, fíjense, ahí está el fiscal, sale en la foto, con el camarista, juegan al mismo equipo, qué casualidad, en la quinta de Macri, ¿quién abre fuego? Víctor, tu opinión. Bueno, es un poco difícil empezar así en crudo, no sé cómo lo vamos a ir orientando, pero yo lo que te puedo decir... ¿Qué pensaste vos cuando lo viste el tema, digamos? Vos, magistrado de muchos años de actividad, ves el tema. Por eso te iba a decir, yo creo que el tema hay que ubicarlo en lo que es la imparcialidad y la independencia de los jueces. Los jueces tienen y hablo de los jueces, después hablaremos de los fiscales, pero los jueces tienen la obligación de ser imparciales, de dictar decisiones imparciales. Para poder dictar decisiones imparciales tienen que ser independientes. Entonces, la independencia y la imparcialidad son derechos que los ciudadanos tienen reconocidos por las cartas internacionales y por ende por la Constitución Nacional. El ciudadano tiene derecho no a tener cualquier juez, sino al juez que tiene que tener de acuerdo a la competencia que le sea asignado con anterioridad por una ley, y el juez tiene que ser independiente para poder ser imparcial. Entonces, todas las cuestiones que tienen que ver con, que son muy graves, con la posibilidad de que un juez se aparte o un funcionario judicial se aparte de su deber, tiene que estar de alguna manera relacionado con la parcialidad o imparcialidad y con la dependencia o independencia. Bien, cuando viste la foto y el tuit de Cristina, te decía, acá está la prueba del delito. El fiscal juega al fútbol con el camarista, o sea, quien acusa y quien debe jugar, y este campeonato, o casualidad, dice, era en la quinta Macri. ¿Cómo lo viste? Bueno, así planteado suena feo. Así planteado suena feo. Entonces yo quiero decir algunas cosas. Las comunidades judiciales donde se forman los jueces y los fiscales son comunidades muy pequeñas, y en general la gran mayoría de los jueces y fiscales han entrado juntos a tribunales desde escribientes y han ido haciendo la carrera. Entonces, el que fue juez fue compañero del que fue fiscal, a veces puede ser que sean amigos, pero eso no quiere decir que se mezclen en sus funciones. Si han mezclado su función, si han hecho algo que no deberían hacer por ser amigos, y bueno, habrá que recusarlos, habrá que probar y habrá que sacarlos de la causa. ¿Vos entendés? El solo hecho de jugar al fútbol, yo he jugado al fútbol con mi fiscal, y sin embargo él hace su tarea. Pero no en la cancha de un expresidente, doctor. No en la cancha de un expresidente, me imagino. No, o de alguien que usted estuviera juzgando. No, y te voy a decir algo ya que sacas el tema. Esto no tiene nada. Acá hay un punto que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que es lo de la mujer del César. La mujer del César tiene que ser honesta, pero también tiene que parecer honesta. En el tema de los jueces o en el tema de la justicia, que es muy delicado, nosotros no solamente tenemos que ser, sino también tenemos que parecer. Yo no sé si este caso es como para qué, entonces yo te estoy hablando en general. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque cuando vos no pareces lo que tenés que ser, escandalizás. Y cuando vos escandalizás, el escándalo repercute en el ciudadano. Y el ciudadano tiene desconfianza en la justicia. Y cuando tiene desconfianza en los poderes judiciales o en los hombres que administran la justicia, se produce un alejamiento que es muy pernicioso
y que hay que tratar de, en lugar de construir estos muros, hacer puentes para que esto pueda funcionar verdaderamente bien. Hernán, es bueno aclarar que en el momento que Luciani jugó ese partido de fútbol no tenía la causa vialidad. Pero mano, Beto, ¿no? le estamos buscando la quinta pata al gato. No, pero no es lo Digo, mismo. la foto No es es lo elocuente y la foto no es lo único elocuente. Digamos, camaristas que jugaban al pádel en Olivos. Es promiscua la relación. El ideólogo del Poder Judicial de Macri está prófugo. Pepín Rodríguez Simón está prófugo. Sí, bueno, el artífice de la entrada por la ventana de 2 cortesanos está prófugo. Entonces, me parece que es inapelable y como contracara tenemos un funcionario, por ejemplo, te doy un nombre, Oscar Aguad. ¿Cuántos procesamientos tiene Oscar Aguad? Ahora, ¿vos crees que Macri está detrás de Luciani y del camarista para que Cristina, que es una santa inocente, no yo no se digo juzgue que es nada? una santa inocente, pero no le han podido probar nada y mirá que la han denunciado por todos lados. Bueno, todos vimos cómo revolvían los bolsos por arriba de un a convento. López se lo juzgó, se lo procesó, se lo condenó y se descubrió que la plata de los bolsos de López era de Macri, no de Cristina. La ruta del dinero K terminó siendo ruta del dinero M. Si todas las causas la contra plata Cristina, que se la daba en guarda Macri a López, a la plata, salió para que de la un tenga en banco su de una casa. operación que estaba vinculado con la gente de Macri. Y la de Muñoz, el exsecretario de Néstor Carlos Kirchner, Eso no 60 millones en activos en no se ha Estados probado Unidos. ninguna vinculación con Cristina, esa plata existe y hay que investigar. Pero lo cierto es que hasta ahora, de todas las denuncias que se han hecho contra Cristina, no han podido probar absolutamente nada. Es más, han hecho un papelón atrás del otro. La causa Cunitas, que murió el autor, que era un tipo extraordinario, enfermo de cáncer, que fue la obra de su vida, terminaron privando a las madres de tener ese elemento para criar a sus hijos por una causa absolutamente armada, que después se probó que no había absolutamente ningún delito. Bien. Jorge Gentile, tu posición. Bueno, acá hay que distinguir 2 pleitos que no tienen nada que ver uno con otro. Uno, el pleito que hay en la justicia, donde se ha producido una recusación del fiscal, ¿no es cierto?, y del juez, ¿no es cierto? Y otra cosa es la que se está debatiendo en los medios, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con el pleito político, ¿no es cierto?, en la que Cristina está de un lado, Macri de otro, y en fin, y hay opiniones en contra y a favor. Si nos atenemos estrictamente jurídicamente a lo que se ha planteado, yo que no estoy en ninguno de esos polos, ¿no es cierto?, y que fui uno de los autores de la aprobación del Código de Procedimiento Penal de la Nación, hace 30 años cuando fui diputado nacional, código que no había redactado yo, sino que lo habían hecho juristas de Córdoba, algunos de los cuales los llevé, como Raúl Torres Vaz, ¿no es cierto?, y bueno, y ese código está vigente actualmente. En el artículo 55, en 12 incisos, establece cuáles son las causales de inhibición, o sea, para que el juez sea aparte, o de recusación, cuando alguien le plantea al juez que haya una de estas 12 incompatibilidades. Bueno, de todo esto que se está hablando, no existe ninguna que tenga que ver con esto. Le explico rápidamente, porque no me voy a poner a decir de memoria las 12, ¿no es cierto? Pero bueno, si usted es pariente de las partes del juicio, ¿no es cierto? Cualquiera sea. ¿Quiénes son las partes del juicio? El juez, el imputado o los imputados, porque acá no es solamente Cristina, hay otros imputados, el fiscal, ¿no es cierto? Y en todo caso si hay un querellante, ¿no es cierto? Esas son las partes del juicio. En consecuencia, esas partes no tienen que ser parientes, ¿no es cierto? Ninguno de ellos puede haber intervenido antes. Por ejemplo, si el juez antes fue fiscal, ¿no es cierto?, y ahora es juez, no podría estar en incompatibilidad. No puede haber tenido una sociedad, ¿no es cierto?, haber integrado, por ejemplo, una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, una cooperativa, etc. Hay una serie de 12 causales. La más que se puede acercar a este asunto es una que dice amistad íntima o enemistad manifiesta. Textual, esto es textual. Bueno, no hay ninguna que diga, por ejemplo, de que la persona, por ejemplo, que lo designó, por ejemplo, al juez Jiménez Uriburu, ¿no es cierto? Y el fiscal lo designaron los Macri. Si a Luciani perdón, lo designó la Cristina. ¿Te das cuenta?
y ella participó en la designación. Bueno, usted decía, bueno, ¿cómo? Si lo designó, ¿por qué lo va a juzgar ahora? Bueno, eso no está en la comisión. O sea, digamos, eso no está previsto como causal. Bueno, sería en el caso, ¿no es cierto?, que la absuelva, tendría que absolverlo, ¿no es cierto?, porque le hizo el favor de nombrarlo. Bueno, eso no está establecido. Por supuesto que no está previsto, ¿no es cierto?, de que si vos jugaste un partido de fútbol, yo le quiero contar, yo soy abogado hace 58 años, he jugado durante 40 años al fútbol, 2 veces por semana con 22 personas, y he jugado en el colegio de abogados, he jugado en el gremio del Poder Judicial, donde cuando antes de ser abogado, ¿no es cierto?, fui gremialista, ¿no es cierto?, y nunca ningún juez, digamos, lo recusé por el hecho de haber sido compañeros del fútbol. O adversario, a lo mejor. Y si quiere, adversario o hasta amigo, pero no amigo íntimo, ¿no es cierto? Y nunca tuve necesidad, ¿no es cierto?, y nadie se apartó conmigo con motivo de ese motivo. Así que, si no se prueba, ¿no es cierto?, que hay amistad íntima, ¿no es cierto?, y los casos que se han planteado, digamos, y que salen en este otro pleito, que es un pleito también muy válido, que es el pleito de la política, ¿se da cuenta? Porque los efectos que puede tener este pleito, ¿no es cierto?, tienen que ver con la política también, ¿se da cuenta? No, es inevitable, ¿no es cierto?, que una cosa tenga que ver con la otra, y que, bueno, que haya personas que sean enemigos políticos y que quieren condenarla y haya amigos, ¿no es cierto?, que quieran absolverla. ¿Y no será ese el problema, doctor? ¿Cómo? ¿No será ese que no está clara la división entre lo político y lo judicial? Por eso, exactamente, por eso es lo que quiero señalar, ¿no es cierto? Si hay alguna causal de recusación, porque esto no va a terminar ahí en la Cámara, esto va a la Cámara de Casación y va a la Corte Suprema. Y ahí van a tomar el artículo 55 y van a ver si hay alguna causal y no lo van a encontrar. Que yo sepa, no ha habido ninguno que diga que hay una amistad íntima, por ejemplo, o que hay una enemistad manifiesta. Porque además, en el caso particular, por ejemplo, del lugar donde se juega el fútbol, en realidad el lugar donde se juega el fútbol es de la familia Macri. Sí, los brocos de la familia Macri. O sea, no es de Macri, es de la familia Macri, que están tremendamente peleados. Yo he leído, y no sé si ustedes han tenido oportunidad, Hermano, el libro de Mariano Macri, que habla peste. Sí. Y él también es dueño de eso. Entonces, si jugó ahí, está a favor o está en contra, ¿se da cuenta? Doctor. Por eso le quiero decir que estas son cosas muy generales que valen para la política, ¿no es cierto?, para decir, ¿no es cierto?, de que bueno, que puede haber habido. Y además las fotos son de hace 5 años, ¿se da cuenta? No. Sí, eso es cierto, ¿no? El fiscal no tenía en sus manos todavía. Por eso le quiero decir de que yo estoy hablando con la cabeza fría, yo no pertenezco a ningún... Absolutamente, por eso los invitamos. Íntima. Sí. ¿Cuáles son los límites? Bueno, casualmente la intimidad tiene que estar significada por alguna prueba muy notable, ¿no es cierto?, de algo que... Testigo de casamiento. Claro, sí. Se fueron juntos de vacaciones. Por eso, sí, exactamente. O jugaron juntos al fútbol. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo le quiero decir una cosa. Yo he jugado al fútbol con jueces, ¿no es cierto?, con fiscales, con colegas míos, ¿no es cierto?, y todavía somos amigos, pero no amigos íntimos. Se lo quiero decir con toda verdad. Y digamos, incluso porque si fuéramos amigos íntimos, yo sería el que me apartaría. ¿Se da cuenta? Porque yo sé y soy consciente de que la justicia tiene que ser independiente. Y además, oiga, le quiero decir otra cosa. Tampoco, ¿no es cierto?, hay una incompatibilidad por pertenecer a partidos políticos distintos. Yo litigo mucho en la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene 3 jueces peronistas, ¿no es cierto?, y un radical. Y yo nunca he recusado ningún juicio. Uno fue intendente por el peronismo, el otro fue ministro y fue jefe de campaña de la Sota. Fue convencional constituyente conmigo, claro, y ha sido alumno mío también, ¿no es cierto? Maqueda. Claro. Bueno, le quiero decir, por eso le quiero decir que digamos, y me ha fallado en contra un montón de veces. ¿Se da cuenta? O sea que... Está claro que no es amigo íntimo. No, bueno, oiga, que haya sido alumno... No me acuerdo qué nota le puse, pero a lo mejor... Ahí está la causa. Han pasado unos cuantos años. Víctor. No, por eso le quiero decir que si lo tenemos que ver fríamente este tema, más allá del tema de fondo, ¿no es cierto?, de que si tiene razón el fiscal, no nos olvidemos que estamos escuchando una sola campana, después vamos a escuchar la defensa. ¿Se da cuenta? Y lamentablemente en el pleito político, el segundo pleito, el de los medios y el de la política, no se está hablando del tema de fondo, ¿no es cierto?
No se habla de si las 51 licitaciones que ganó, ¿cómo se llama? Lázaro Báez, fueron digitadas. ¿Fueron bien o no? Si realmente terminó las obras, no las terminó, si cobró y después no terminó la obra. Todo eso, ¿no es cierto?, está en discusión. Ahora, yo no me despido pasa, sobre eso. ¿Por qué, Jorge? No me despido. Yo coincido con los colegas. Porque se habla de eso, porque justamente ahí es donde no está la prueba. Y ahí es donde está el absurdo. Pero vos tuviste acceso más, ya a lo que está, tuviste acceso a lo que está presentando el fiscal. Sí, voy siguiendo, por supuesto, voy siguiendo las causas y no han podido probar los sobreprecios. Eso es público y notorio. Pero no han podido, pero además la figura, y ustedes saben mucho más que yo porque son hombres de derecho, la figura de asociación ilícita que le imputan a Cristina incluye, como en el caso Nisman, a todo el Parlamento, porque esas obras se presupuestaron, el presupuesto lo aprobó el Congreso. Es descabellado, la acusación es absolutamente descabellada pensar que la presidenta estaba al tanto de las obras que hacía Lázaro Báez. Ahora, ¿vos creés que no lo conocía Lázaro Báez como plantea Cristina? No, yo no digo que no lo conocía, yo digo que no lo han podido probar lo que le atribuyen. Y que lo que le atribuyen es una barbaridad. La acusación de ser jefa, haber llegado a la presidencia para ser jefa de una asociación ilícita, hay caminos mucho más cortos. Bien. Me parece una barbaridad jurídica. El tema de la politización. Digamos que estando afuera, uno puede tener estas opiniones. Doctor, estando adentro, yo he estado afuera y he estado adentro. Bueno, está bien, en una causa judicial y conozco muy bien lo que dice el doctor Gentile del afuera y el adentro. Lamentablemente, adentro son una corporación cerrada, hermética, y los que salimos, los que entramos de afuera, no tenemos ninguna chance. Porque juegan al fútbol juntos, porque jamás se van a acusar entre ustedes, porque si no interviene la política, no hay juicios políticos. Pero, entonces, Hernán, la corporación ataca y se defiende. Vamos a escuchar a los invitados. Me parece que es un prejuicio eso. No es un de todas maneras, no lo voy a discutir. Es un prejuicio en el sentido de que opinar lo que hay que hacer antes de escuchar a los defensores, antes de evaluar también en público la prueba, me da la sensación de que es un prejuicio. El juicio se va a hacer cuando el juez dicte la sentencia. Habrá que ver, de acá a la sentencia va a pasar mucho tiempo, van a pasar muchas cosas, y en los procesos me parece que hay una parte, es decir, no es que me parezca, hay una parte que acusa y hay una parte que se defiende. El que acusa al que se tiene que defender, y el que se tiene que defender tiene que ejercer esa función lo mejor que pueda, y los jueces no pueden tomar ninguna decisión. Cuando el juez toma la decisión, hace el juicio, no puede tomar ninguna decisión antes, pues sería un prejuicio. Tiene que tomar la decisión después de escuchar al último de los abogados que hable. Entonces digo, hay que tener mucho cuidado. A veces no es así, a veces se producen sorpresas dentro de los procesos. Yo tiendo a confiar. Ahora, si te prueban que hay todo un mecanismo, bueno, está bien, pero hasta ahora unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, y el que se defiende se tiene que defender de lo que lo acusan. El que lo acusa con prueba, el que se defiende tiene que buscar la contraprueba, porque el juicio no va a ser una encuesta a ver quién tiene razón. El juicio va a ser la prueba, Hernán. Pero hay una historia de lo que viene sucediendo, y donde hubo sentencias fueron absolutorias. Bueno, todas. está bien, pero porque quiero decirte, a mí me parece que hay una enorme dependencia del Poder Judicial del Poder Político. Tendría que haber habido muchas más condenas. Pero fueron absolutorias ahora y también en el tiempo de Macri. ¿Vos crees que el Consejo de la Magistratura está bien que haya tanta participación política? Yo creo que es una barbaridad que lo presida la Corte por una acordada que tumbó una ley que estaba vigente. Pero no debería haber profesores eméritos universitarios, hombres destacados del derecho, que tipos que han sido premiados por los tribunales de ética de los colegios de abogados. Requiere una reforma, pero hace muchísimo tiempo, y una reforma integral y profunda. Pero no la de justicia legítima, no la que planteaba justicia legítima. El que no está legitimado por el voto popular, por ejemplo. Yo te digo una cosa, cuando se habla de democratización de la justicia, se habla de algo que creo que no lo entendemos muy bien desde ningún punto de vista. Cuando se habló de la democratización de la justicia, yo era presidente de la Federación, e hicimos una propuesta. El tema de corrupción, el tema de la corrupción gubernamental del gobierno que sea,
es un tema calamitoso, es un tema que te lleva a lo peor que puede haber. Entonces uno tiene que desarmar con medios legales a la corrupción. Nosotros hicimos una propuesta que no fue aceptada en el año 2013. La propuesta era que si la corrupción afecta al pueblo que eligió a estos gobernantes, sea quien sea, a mí esto no me importa, sea quien sea, que sea el pueblo el que lo juzgue. Y entonces propusimos los jurados populares, que es una institución buenísima, que es una institución transparente, que es una institución confiable, y hay que hacerla cada vez más confiable, que sirve para acercar la brecha enorme que se abre entre la gente que desconfía de la justicia, muchas veces por culpa de la propia justicia y de actitudes de jueces que no se castigan, que no se sancionan, pues todo eso es cierto. Entonces, bueno, que sea el pueblo que los eligió el que los juzgue. No quieren. Ningún político quiere, de ningún partido, Sí, está claro. No quieren. Tenemos que cerrar, lamentablemente. 30 segundos, Jorge, si querés decir algo. Bueno, yo quería agregar respecto a lo que dijo Hernán recién, algunas cosas que se han dicho. O sea, yo no he escuchado refutar en ninguno de los dos pleitos, ¿no es cierto?, el que Lázaro Báez tuvo el 51 obras licitadas en la provincia de Santa Cruz, que son 70 y pico % de las obras que se hicieron en ese momento. Ni, ¿no es cierto?, de que se hayan terminado todas las obras, ¿no es cierto?, que él había cobrado, ¿no es cierto? No sé el tema de que si cobró, digamos, si había un porcentaje de más o no, pero digamos, hay obras que no se terminaron y que él las había cobrado. Yo no es que esté a favor de lo que dice el fiscal, yo no escucho refutar esas cosas. Son cosas van concretas. por el lado de la oferta, por eso por le el quiero lado de la decir que hay foto, y cosas no van por ese concretas. lado. Por eso creo, ¿no es cierto?, que no hay que tratar de mezclar, y esto para la gente que tiene Doctor, que tomar una ¿sabe opinión cuántas veces propia, que prometieron? no hay que cerrar, mezclar Hernán, los dos pleitos. ¿Se da cuenta? El pleito político es uno y el pleito jurídico es otro. Podríamos haber hecho el programa completo de esto, Están ¿no? absolutamente mezclados los dos pleitos. ¿Sabes En la cuántas situación veces actual del país prometieron? están absolutamente mezclados los ¿Sabes dos. cuántas veces prometieron la autovía Río Cuarto Olver? 500. ¿Sabes cuántas veces se aprobó la obra? No menos de 5. Recién ahora la están haciendo. No fue preso Macri, no fue presa Cristina, no fue preso Néstor. Pero eso, Otro programa, ¿sabés de qué Pero ahí vamos a está hablar? lo que dijeron ustedes al principio. No hay que mezclar la política y la justicia. Pero se mezcla, Es fundamental. indefectiblemente. Para eso no tiene que haber político en el Consejo de la Magistratura. Entonces, obtener un poder No, independiente... porque ahí profundizar la corporación. Es lo que vos crees. Digamos, déjame que piense distinto. Yo creo que la política lo que hace es, yo te nombro, pero después me da favores. Y si no, vas al Consejo de la Magistratura, pasás por el jury de enjuiciamiento y terminás como Yarvide. Yo he estado en manos de la corporación. No te lo deseo, esto. Yo no digo que sea una maravilla no te la lo corporación deseo. judicial, ¿Me no lo dejan digo. un minutito más? Sí. El gobierno está integrado por 3 poderes. Uno de ellos es el Poder Judicial. Los 3 son el gobierno. No es que el gobierno es el ejecutivo, son los 3 el gobierno. Los demás son poderes que conocen. En consecuencia, no podemos descartar la mezcla de la política. Por ejemplo, hemos tenido ahora con la Corte Norteamericana un fallo respecto al tema del aborto, que es un tema muy discutido políticamente. Bueno, está bien, se consiguió una mayoría distinta a la que había antes. Sí. Bueno, el Poder Judicial siempre, ¿no es cierto?, es un poder Está bien. político, parte del gobierno. Bueno, allí está la opinión de los especialistas, los colegas, picante debate como corresponde en Redacción Abierta. Vamos a la tanda y ya venimos, no se vayan.